Bien, pues bienvenidos una vez más, chicos, a este curso de Java. Dadas las circunstancias que estamos enfrentando ahora mismo con el coronavirus, hemos tomado esta iniciativa de dar las clases de manera virtual. Entonces, como le decía en un principio, ya nosotros nos hemos reunido 2 veces, hemos tenido una pequeña introducción y ya a la parte de la sintaxis del lenguaje. Sin embargo, hoy quiero empezar haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, porque es de vital importancia que hayan entendido todo lo que vimos hasta el día de hoy para poder comprender lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿de acuerdo? ¿Les parece bien? Entendido, sí. Ok, Sí, sí, muy bien. Perfecto. Bien, en la primera clase que tuvimos, nosotros definimos que un programa podía definirse como, ¿verdad? Un conjunto de instrucciones que le damos al computador para que realice algún tipo de acción. Bien, y decíamos que un programa también podría entenderse como algo que recibe unos datos, los procesa y al final nos devuelve un resultado. Entonces, hablamos incluso del concepto de dato, que un dato es una parte mínima de la información, no una información en sí, y que ya cuando teníamos varios datos relacionados entre sí, pues ahí sí nos daban una información. Sin embargo, cuando hablamos de datos, eh, hay un concepto intrínseco a él, que es el concepto de tipos de datos, ya que cuando manejamos datos nos damos cuenta de que existen datos de diferentes tipos, como letras, por ejemplo, números, fechas, etcétera. Entonces, vimos que para poder manejar los datos en nuestras aplicaciones, nosotros utilizamos el concepto de variable, entendiendo como una variable como un contenedor que nos permitiría almacenar datos de un tipo en específico. Entonces, estuvimos viendo cómo podríamos definir nuestras variables en Java y vimos cómo podemos hacer las instrucciones de salida por pantalla en Java de manera sencilla. Bien, pero antes de llegar a ese punto, yo quisiera recalcar la estructura o el esqueleto básico de una aplicación en Java. Si van a sus pantallas, lo que están visualizando ahí en sus pantallas es precisamente la estructura básica de cualquier aplicación en Java. Voy a ir línea por línea explicando qué significa cada una de estas partes que estamos viendo en pantalla. Lo primero que estamos viendo es que tenemos acá arriba una instrucción que dice package com.company. Eso lo que significa es que lo que estamos manejando, nuestra aplicación que estamos manejando actualmente, está encapsulada dentro de un paquete que se llama com.company. El nombre del paquete se asignó de manera automática cuando creé el proyecto en IntelliJ IDEA. Sin embargo, ese nombre nosotros podemos cambiarlo a voluntad. Un paquete lo vamos a entender de momento como una carpeta donde nosotros podemos ir guardando todos nuestros tipos de datos con la finalidad de poderlos reutilizar de manera sencilla, recordando el lugar donde están almacenados. Entonces, por lo regular, a estos paquetes le damos un nombre que sea fácil de recordar para nosotros, para poder entonces referenciar todo lo que conlleve ese paquete para poderlo entonces reutilizar. Entonces, lo siguiente que nos topamos es que aquí estamos definiendo una clase pública llamada main que representa el propio programa. De momento, debo decirles que una clase es simplemente un concepto, una representación de un tipo de dato no estándar, no preestablecido, sino un tipo de dato definido por el programador. En este caso, esta clase nos va a servir a nosotros para agrupar todas las funcionalidades de nuestra aplicación. Por eso dice main class, porque sería como la clase principal de nuestra aplicación. Dentro nosotros tenemos acá otro bloque de código. Fíjense que aquí, luego del nombre de main, ¿verdad? De la clase, tenemos un bloque de código que empieza con la llave de apertura y la llave finaliza con esta llave de cierre. Estas llaves sirven para establecer bloques de código en Java. Y en este caso, este bloque de código que yo estoy señalizando es el que agrupa todos los elementos de la clase main.
dentro de esos elementos tenemos otro bloque que no es más que este método que está aquí, que se llama main también. La diferencia radica en que este main está escrito con mayúscula y este main se escribe siempre con minúscula. Entonces, esto lo que significa es que este es el método principal de nuestra clase. Es aquel que va a ejecutar cada acción que nosotros escribamos en nuestro programa de manera automática. Cada aplicación debe de tener por lo menos, al menos, un, un método main, un método principal. Hasta ahí está todo claro. ¿O tienen alguna duda? Todo claro, Todo, Seba, sí. todo Todo claro. bien. claro, todo claro. Todo claro, Perfecto. Entonces, nosotros vimos que todo lo que vamos a sugerir como instrucciones en Java, inicialmente lo estamos haciendo a través del método main porque viene siendo como el entry point de la aplicación, donde nosotros vamos a declarar nuestras variables y a realizar nuestras instrucciones. Entonces, vimos que nosotros podemos hacer comentarios. En este caso, estoy haciendo un comentario de una sola línea, que como vimos la clase pasada, los comentarios son solamente referencias que dejamos en nuestro código como instrucciones para nosotros mismos o para otras personas. En este caso, yo lo estoy utilizando para ejemplificarles a ustedes que vamos a tratar a continuación de ese comentario. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se definen, cómo se crean las variables. Para definir una variable en Java, lo primero que tenemos que hacer es especificar el tipo de dato que va a almacenar la variable. En este caso, yo voy a crear una variable de tipo string. ¿Qué tipo de dato es string? Dato de texto o de cadena. Correcto. Cadena de Datos, texto. textos alfanuméricos. Entonces, vamos a colocarle a esto un nombre mnemónico, es decir, que tenga un significado apropiado para lo que vamos a guardar en él. Yo le puse por nombre texto. Y a continuación, ¿qué procedemos a hacer? Le damos, ¿verdad? Entre comillas, el valor del texto que vamos a almacenar en la variable. Perfecto. Con esto nosotros hemos creado una variable y la hemos inicializado de manera simultánea. Es decir, hemos declarado el identificador de la variable, que en este caso se llama texto, y con el operador de asignación de igual, le hemos dado un valor literal de una cadena de texto que dice hola a todos. ¿Por qué podemos identificar esto como un texto? Como un string. Ah, por Porque las está entre comillas dobles. comillas. Exactamente. Todos los textos, todos los caracteres alfanuméricos con los que contamos, ¿verdad? Para poder manejar en nuestra aplicación, se encierran entre comillas dobles. Esto para especificar que lo que estamos tratando en ese punto es un texto. Bien, pero podemos declarar también variables de tipo entero, en cuyo caso utilizamos el tipo de dato int. ¿Se acuerdan? Entonces podemos definir números enteros utilizando esa nomenclatura. También podemos escribir números que tienen parte decimal con el tipo de dato. ¿Se acuerdan cuál era? Double. Exacto. Entonces especificamos double y le damos un número, por ejemplo, decimal, un nombre, perdón, decimal, y ya podemos guardar números decimales cualesquiera. Yo les había hablado que en realidad nosotros tenemos tipos de datos que representan con menor peso. Les hablé de la cantidad de espacios que almacenan cada tipo de datos en memoria la clase pasada. Entonces, hay tipos de datos que ocupan menos espacio, pero son un poquito más difíciles de tratar porque especifican, ameritan que nosotros usemos sufijos para poderlos utilizar, como es el tipo de datos float y el tipo de datos decimal. Pero bien, con estos tres tipos de datos nosotros vimos que podemos inicialmente trabajar de manera correcta, sin ningún tipo de problema. Entonces vimos otro tipo de datos, que es el tipo de datos Boolean. ¿Para qué sirve ese tipo de datos? ¿Qué valores Para representan? contener dos valores, verdadero y falso. Correcto. Nos sirven para especificar valores de verdad. Entonces yo podría tener aquí, por ejemplo, una variable llamada flag, que su valor sea igual a true o false, dependiendo de lo que yo quiera guardar. Bien, como ven, no tiene
mayor sorpresa, declarar variables es simplemente, consiste en escribir el tipo de dato, darle un nombre a ese espacio que se va a reservar en memoria para almacenar la información y a continuación, utilizando el operador de asignación, que es el signo de igual, le procedemos a asignar el valor correspondiente. Entonces, yo les comentaba que esto se puede hacer de manera separada. Yo puedo en un momento declarar, perdón, la variable en una línea, por ejemplo, y luego en otra línea asignarle el valor. Esto lo podemos hacer como ustedes tengan la necesidad. Si en un principio no se sabe cuál es el valor que se va a asignar, podemos simplemente declararla y posteriormente asignarle el valor. Pero si en un principio queremos inicializar la variable con un valor fijo, pues utilizamos esta forma. Preguntas sobre declaración de variables y tipos. Ninguna. Ninguna. Perfecto. Ninguna. Entonces, aprendimos que podemos utilizar la llamada salida estándar para poder almacenar, perdón, para poder mostrar los resultados de nuestra aplicación por pantalla. Decíamos que en cualquier lenguaje de programación la salida estándar es siempre la consola, eh, porque en sus inicios la mayoría de los lenguajes de programación que nosotros utilizábamos, lo utilizábamos mediante la consola. Entonces es como la línea de defensa básica de mostrar información, la propia consola. Entonces vimos que para poder hacer salida estándar en Java, teníamos que utilizar una clase llamada system. Dentro de esta clase llamada system teníamos una propiedad que se llamaba out, que esta propiedad en realidad es un objeto que tiene dentro de sí varios métodos. Uno de esos métodos que podemos utilizar para mostrar información es la que dice println, que me permite mostrar información en pantalla, como lo hicimos anteriormente. Yo podría simplemente decirle system, especificando el nombre de la clase que voy a utilizar, out, que significa salida, ¿verdad? Vamos a utilizar la salida del sistema, en este caso sería la consola, y vamos a utilizar el método que me va a permitir mostrar la información en pantalla, que es println. Esto es una clase, esto es un atributo y esto es un método. Por ahora, esos conceptos se los estoy mencionando porque los vamos a tratar hoy a profundidad. El concepto de clase, concepto de atributo y método. Bien, entonces ya con esto podríamos probar, a ver, ejecutando nuestra aplicación, la salida en la consola. Como pueden ver acá, me aparece la consola con el mensaje que les mandé al computador a imprimir en pantalla, que era hola a todos. Vimos que en la consola yo puedo también mostrar el resultado de expresiones aritméticas. Yo podría hacer algo como esto, cuánto es 2 más 4 por 6, por ejemplo. Y al final lo que estaríamos mostrando no es la expresión, sino que el compilador en tiempo de ejecución va a evaluar la expresión y va a devolver en la consola el resultado de la expresión. Vamos a ejecutar para comprobar. Fíjense que ahora tenemos en pantalla 26, porque lo que hizo la computadora fue que primero multiplicó 4 por 6, que son 24, más 2 son 26. Esto es importante resaltarlo porque la preponderancia de los operadores aritméticos funciona igual que en las matemáticas que todos ya conocemos. ¿De acuerdo? Hay personas que podrían asumir el resultado erróneo si malinterpretan cómo funcionan los operadores en cuanto a su preponderancia. Es decir, cuál se realiza primero que el otro. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Preguntas hasta allí. No. Ninguna. Bien, permítanme por favor hacer una pausa para buscar un vaso de agua. Tengo la garganta seca. Ok.
Giordano, matrices nos van a dar hoy. ¿Qué? Matrices y for mejorado. ¿No hay problema con eso? No, yo sé que tú te lo sabes. Yo lo estaba estudiando para caerte. Bien, disculpen el tiempo en espera. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, ya como les mencionaba, nosotros vimos que podemos tener diferentes tipos de operadores aquí en Java. Teníamos los operadores aritméticos, que estos son dos de los que vimos, ¿verdad? Que es suma y multiplicación, pero también podemos hacer división, ¿verdad? También podemos hacer resta y también podríamos utilizar el operador de módulo que nos devolvía el resto de la operación de la división, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Después que vimos la declaración de variables y la salida estándar, vimos que nosotros podemos realizar diferentes tipos de instrucciones. Hasta el punto de que llegamos a la salida estándar, solamente estábamos realizando instrucciones secuenciales que se repetían una debajo de la otra de forma secuencial. Bien, tuvimos que ver que mediante el teorema de la programación estructurada teníamos otros tipos de instrucciones. ¿Cuáles tipos de instrucciones eran? Que no sea Giordano, por favor. Saludos. Sí, le escucho. Teníamos las instrucciones mm, for, Sí, que son los ciclos, ¿verdad? exacto, ¿Y qué más? for y profesor. Exacto. Tenemos lo que son los ciclos, las condicionales. correcto. Bien, entonces vimos que tenemos en Java dos estructuras de control condicional. La primera es la estructura condicional if. Esta nos permite ejecutar un bloque de instrucciones cuando el resultado de la condición que colocamos entre paréntesis da como resultado verdadero. ¿Se acuerdan de eso? Y utilizamos los operadores relacionales para establecer expresiones en esas condiciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando dijimos esto? Si 2 es mayor que 1. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Esta expresión que tenemos aquí, ¿de qué tipo es? ¿Aritmética? ¿Lógica? ¿De qué tipo? Lógica condicional, booleana. Exacto, lógica. es lógica. ¿Por qué? Porque lo que estamos condicionando aquí va a dar como resultado uno de dos valores posibles. Eso es o verdadero o es falso. 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 Bien, entonces lo que colocamos aquí en el if siempre va a ser o una expresión lógica, ¿verdad? O una variable del tipo booleano, ¿verdad? Porque si yo coloco una variable aquí de tipo booleano y le llamo, por ejemplo, entrar
y le digo que es true, y luego le coloco acá en la condición, en vez de esta expresión, coloco aquí entrar, ¿qué ustedes creen que estoy condicionando? Sí, Que, entrar es verdadero. que es verdadero. Ve, Lo que yo coloque aquí, ¿se va a ejecutar o no se va a ejecutar? Sí, se va a porque ejecutar. claro que sí. Exacto, Está predefinida como verdadera. exacto. Entonces, lo que yo coloque aquí puede ser una variable booleana, una expresión o una combinación de expresiones, porque vimos que también podemos utilizar los operadores lógicos y OR para poder concatenar prácticamente expresiones o más bien realizar múltiples condiciones de manera simultánea. Pero bien, vamos a ir yendo por parte. El caso es que la instrucción condicional if solamente se va a ejecutar cuando la condición que está entre paréntesis dé como resultado verdadero. Si yo coloco aquí, bueno, vamos a ejecutar primero, ¿verdad? Ejecutamos acá la aplicación. Fíjense que dice aquí 26 para esta expresión de aquí arriba y verdadero para esta expresión de aquí abajo. Bien, es decir, se está cumpliendo la condición. Si yo ahora cambio el valor a false y lo ejecuto, vamos a comprobar que solamente me va a salir el 26 y ya no la parte que decía verdadero. ¿Por qué? Porque esta condición nunca se va a cumplir porque le estamos dando como valor predefinido false. ¿Se entendió? Sí. Sí. Profesor, Perfecto. disculpe, antes. Ujú, ujú. Por si no participo, yo estoy grabando la clase en mi teléfono para escucharla más adelante porque estoy solo con mi hija. Perfecto. Bien. Está bien. De todas formas, Frank, estamos grabando la clase para subirla al Classroom. Ah, perfecto, les agradezco. A la orden siempre. Bien, vimos que aparte de yo condicionar, ¿qué va a pasar cuando la condición se cumple? Yo podría utilizar la palabra reservada else para delimitar otro bloque de instrucciones que se ejecute cuando la instrucción dé como resultado falso. ¿Se acuerdan de eso? Falso. Entonces, de esta Sí, manera sí. ya yo puedo controlar no solo qué pasa cuando la instrucción se cumple, cuando la condición se cumple, sino también qué hacer cuando la condición no se cumple. Entonces, de esta manera, ahora cuando ejecutamos la aplicación, esta parte nunca se llega a cumplir, por lo tanto, la que se cumple es la que está en la línea 14. Por eso nos aparece aquí la palabra falso. Entonces, si tienen alguna duda sobre el uso del condicional if y else, No. no, todo claro. Ninguna. Bien, vimos que podíamos evaluar múltiples condiciones. Le voy a citar este ejemplo que lo vimos en clase para que se refresque la memoria. Tenemos una variable, vamos a hacerla de tipo entero, llamada día, que inicialmente va a tener un valor de 3. Y aquí vamos a evaluar lo siguiente. Si día es igual a 1, acuérdense que este operador de igual es el operador de asignación. Lo que significa es que lo que está a la derecha se va a guardar dentro de lo que está a la izquierda. Este es el operador de igual, se compone por dos signos de igual. Y aquí, en lugar de asignación, lo que estamos es comparando si lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. Perfecto. Entonces, esta comparación es un resultado booleano, ¿sí o no? Una expresión booleana. Nos va a devolver verdadero o falso. 3 es igual a 1. falso. No. Falso, por lo que esto nunca se cumpliría. Pero de todas formas voy a colocar aquí lunes. Vamos a evaluar entonces otra condición. ¿Cuál sería la otra condición? Si el día If. es igual a 2, perdón. Si el día es igual a 2, entonces vamos a escribir aquí que es martes. Si no, si el día es igual a 3, vamos a decir aquí que sería system.out.println miércoles.
Y en cualquier otro caso de números que ingresen, le vamos a mostrar que no se ha especificado un día. O día no especificado. Martes, Ya sabrían. profesor. Sabrían ustedes que nosotros podríamos colocar aquí todas las condiciones, pero yo no las voy a colocar porque solamente lo estoy haciendo como un recordatorio. Entonces, fíjense aquí. Dado estas condiciones que estamos evaluando y sabiendo el valor que tiene la variable día almacenado, ¿qué opciones de estas se estaría ejecutando? Miércoles. Exacto, vamos a comprobar. Efectivamente, tenemos miércoles como resultado. Si yo vengo y le doy aquí un 5, ¿qué resultado nos mostraría? El día no especificado. Día no Exacto. especificado. Exacto, porque en este caso no estamos evaluando para ese valor en concreto, solamente tenemos valores disponibles para el 1, para el 2 y para el 3. Podríamos hacerlos todos, pero en realidad para este ejemplo no es necesario. Bien, visto esto, vimos también que podemos utilizar otra estructura de control llamada switch, que me permite utilizar una variable a modo de selector para determinar así el flujo del programa. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con el switch, lo que tenemos que especificar son los casos posibles, las situaciones posibles que se pueden presentar a la hora de nosotros especificar los valores que puede tener esta variable. Entonces, el resultado es muy similar, o la función, perdón, sería muy similar a la que teníamos antes con el if, el if. Sin embargo, es un poquito menos confuso hacerlo con switch, ¿de acuerdo? Por lo menos a mi entender es así. Entonces, colocamos las instrucciones para cada uno de los días correspondientes. Este sería para el martes. Vamos a copiar esto para no estar escribiendo tanto. Este sería para el miércoles. Y aquí nuestro bonito break. ¿Se acuerdan para qué es el break? ¿Por qué usamos break? Para terminar el Para programa. terminar un programa. No necesariamente. Recuerden que lo que pasa es que si nosotros no colocamos el break aquí, cada una de estos casos se estaría evaluando, ¿de acuerdo? Para finalizar el flujo de control del switch. Del switch, exactamente. Ok. Entonces, este es el caso default. ¿Para qué es el caso default? Para si no se cumple Para ninguna ti. de las condicionales. Correcto. Exacto, si ninguna de las condiciones previas se cumple, la que se tendría, la que se estaría ejecutando, perdón, sería esta que está aquí abajo. Aquí no sería necesario ejecutar el break porque ya es el último, pero tampoco si usted lo pone, eso le va a afectar en nada. Entonces, bien, Walter. Tengo una duda. El default no habría necesidad de utilizarlo nunca con las declaraciones if o else. Perdón, el default. No, el default solamente funciona en el switch. Perfecto, eso. Perfecto. Entonces vamos a ejecutar el programa a ver qué pasa. Me dice martes, ¿por qué? Porque el día que tenemos... Ah, no, vamos a ver. Hay algo aquí que tengo... Ah, tengo que cambiar El el que está nombre. calculando. Día no especificado. Ahora sí, vamos a ejecutar. Dice día no especificado porque vale 5. Si le coloco el 1 acá, ahora dice lunes. ¿Tienen alguna duda sobre estas estructuras de control condicional? Esto fue solo un repaso. Esto lo vimos la clase pasada. No, ninguno por ahora. No. De mi parte. Bien, chicos. Luego que vimos eso, vimos los bucles y el primero de ellos que vimos fue el bucle while. ¿Se acuerdan de eso?
Sí. Perfecto. ¿Para qué usábamos el bucle while? Para que un campo de texto vaya, se vaya repitiendo hasta que este sea falso. Bien, los bucles los utilizamos, como dice Giordano, para repetir un número de instrucciones un X número de veces, ¿de acuerdo? Queremos repetir algo, lo ideal es utilizar un bucle para repetirlo, no volverlo a escribir. Entonces, vimos que el bucle while o bucle mientras nos permite repetir un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una determinada condición. Por ejemplo, si queremos mostrar los números del 1 al 10, podemos declarar una variable llamada n, cuyo valor inicial sea 1, y luego podemos condicionar que mientras n sea menor o igual a 10, se muestre en la pantalla el valor de esta variable. ¿Cómo lo mostramos? Con nuestro acostumbrado system.out.println. Luego, como expliqué la clase pasada, si yo ejecuto este programa bajo estas condiciones, ¿qué pasaría? Se estaría ejecutando el código. ¿Cuántas veces? Infinito. Infinitas, porque no llega nunca a 10. Exacto. Entonces, ¿qué hacíamos para eso? Le incrementábamos el valor de la variable en 1 en cada ejecución, utilizando el operador de incremento. ¿Sí o no? Puedo hacerlo así Sí. o puedo simplemente decirle que n es igual a n más 1. Cualquiera de las opciones que yo utilice va a funcionar. Sin embargo, esta es la forma más corta, ¿sí o no? Sí. Entonces vamos a ejecutar el programa y a ver qué pasa. Fíjense ahí cómo tenemos los números del 1 al 10. ¿Cuántas veces dimos la instrucción de imprimir el valor de n? Una sola vez. 10 veces. Sin embargo, Una le sola estamos vez. repitiendo 10 veces utilizando el bucle while. Bien, chicos, los primeros 45 minutos de esta sesión van a finalizar, por eso se va a cerrar la sesión. Entonces, les voy a enviar el nuevo link para que podamos entonces retomarlo a partir del bucle while. Vamos a ver el bucle do while y el bucle for a continuación. Y luego ya vamos a ver qué son las funciones, los métodos, las clases y los objetos. Todo eso en la próxima clase. Les envío el Y link las en un matrices, momento. ¿no? De momento no. Está bien. Ok.